Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación. Bienvenidos nuevamente a Un Cisne No Tan Negro. Soy Daniel Salvucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Cygnus. Tenemos hoy un gran capítulo con un gran entrevistado que después voy a presentar, pero quiero recordarles que tenemos muy buenas entrevistas para adelante con los gestores de fondos de Venture Capital de toda la región, contando sus historias, cómo llegaron al Venture Capital y qué están viendo hacia adelante. No dejen de seguir nuestras redes o suscribirse al canal, así se enteran de cada capítulo nuevo que sacamos. Quiero agradecerle a Amazon Web Services por ser sponsor principal de este podcast y hacer posible esta segunda temporada. Amazon nos acerca tanto a emprendedores como a fondos, su programa AWS Activate, con cursos, capacitación, acceso a especialistas y créditos gratis. Y también quiero agradecer a Brown Rudnick, firma legal especializada en Venture Capital y Private Equity, líder en Latinoamérica. Gracias por apoyarnos. Les quiero primero contar que el capital no es el demonio, que es lo primero que el científico a priori, como que la primera idea que puede tener. Entonces ahí lo primero fue cambiar la palabra profit por impacto. El profit en una compañía, por lo menos en las compañías que nosotros queremos crear, es una herramienta, no es el fin en sí mismo. Lo que nosotros queremos crear es mayor impacto a través del conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Y creemos que la mejor forma de crear ese impacto es a través de este vehículo que hemos denominado empresa y que entendemos que es el mejor vehículo para hacer esa transformación. Y un poco en ese approach se empezaban a abrir un poquito más las puertas y no era el capitalista que venía a querer absorber el conocimiento y sacarle el máximo provecho. Y en el episodio de hoy tenemos un entrevistado muy especial, un amigo de la casa. Él es Matías Peire, cofundador y partner de Grid Exponential, un fondo de inversión que es company builder, creando compañías de base científica, especialmente en biotecnología y biología sintética. Compañías que tienen un potencial enorme y la posibilidad de transformar industrias enteras y mejorar la calidad de vida de la humanidad. Los dejo con él, con la entrevista con Diego, así les cuenta qué está haciendo desde Grid. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias por prestarnos tu tiempo y contarnos un poquito sobre vos y sobre Gridex acá en el podcast. No, gracias a ustedes por la invitación, soy un fan del podcast, así que un orgullo estar acá. Bueno, bárbaro. Primero que nada, bueno, contanos un poco qué es Gridex. Bueno, Gridex es un company builder, es un constructor de compañías con foco en biotecnología y con foco en la región. O sea, queremos crear empresas biotecnológicas de la región para el mundo. Buenísimo. Vamos a tener un rato largo para charlar y nos vas a poder contar los programas que tienen, las compañías del portfolio y demás, pero me gustaría empezar a charlar un poco más sobre vos y empezar desde el principio, ¿no? Que nos cuentes un poco qué hacías antes de estar en VC, cómo llegaste a este mundo del VC y por qué decidiste que iba a ser tu full-time job, que iba a ser tu estilo de vida esto, ¿no? Bueno, vengo del mundo tecnológico desde hace muchos años, tengo 42, pero más o menos a los 23 años participé de la creación de una empresa de tecnología, esto es fin del 2001, 2002, en donde trabajamos con video digital para que se pueda transmitir por internet ese video digital. O sea, sobre todo para circuitos cerrados de televisión. Y desarrollamos software electrónica para eso. Era como medio ciencia ficción en esa época. Pero eso me metió muy de lleno en el mundo de la tecnología. Mi background es de negocios, no me formé en tecnología en el ambiente académico, pero sí me formé en el ambiente de trabajo. ¿No? De los 23 años mis interlocutores siempre fueron ingenieros electrónicos, en socios, proveedores, clientes, empleados, o sea, estaba rodeado de ese mundo. Un día encontré un circuito impreso que habíamos hecho, nosotros hacíamos algunas partes electrónicas, y le dije a algunos de los chicos, che, qué lindo este circuito impreso, y me dijeron, bueno, ya estás del lado oscuro, si te gusta un circuito,
Si te parece lindo, si fuiste impreso, ya estás del lado oscuro. Y esa fue mi empresa durante 13 años. Después mutó en el medio esa empresa y nos enfocamos en la industria de la televisión, del broadcasting, y hacíamos monitoreo técnico de televisión. O sea, era dentro del nicho, el nicho, y era una cosa muy específica, muy tecnológica, que me hizo meterme muy de lleno en la tecnología porque como te decía, tenía que estar interactuando todo el tiempo con estos personajes y la verdad que me atrapó, digamos, ese mundo tecnológico, me pareció fascinante y en un periodo empecé a ver otras alternativas, creé otra empresa que hicimos un software de, de búsqueda de patentes de invención globales para poder darle visibilidad de este progreso que está muy oculta, la información de patentes en el mundo, de manera accesible y práctica a gente que quiere entender qué estaba pasando con cierto estado del arte de cierta tecnología. Eso me acercó un poco más al mundo de la ciencia, de los científicos. Claro, porque venías de la tecnología, pero no del mundo científico, mucho menos del mundo biotecnológico, de las cosas en las que Claro, estás hoy. sí, es eso, el intento, porque al final no funcionó esa empresa de las patentes, pero sí me amplió mucho más el panorama del mundo de los científicos, del CONICET de los inventores y de todo este ecosistema. Y empecé a indagar un poco más. Justo también venía creciendo mucho el sistema científico en Argentina, había sido todo el proceso de reestructuración de todo el sistema científico y que se había fomentado mucho, la infraestructura, la cantidad de investigadores. Y yo lo venía viendo como un observador que me parecía muy atractivo todo ese mundo. Y también donde me preguntaba si no podía ser un interlocutor válido traduciendo ese conocimiento científico al mundo productivo, como lo estaba haciendo en el mundo tecnología y como de bajo nivel, también de tecnología de bajo nivel, en mi empresa, digamos, ¿no? Y ahí, más o menos a los 10 años, y que también coincidió con que me casé y tuve mi primer hija, empecé a pensar que quería empezar a hacer otra cosa y que ir por otros rumbos. Y, y empecé a ver qué iba a hacer, y idas y vueltas, y finalmente, a mí también me gustaba mucho el mundo había sido mentor en la Facultad de Ciencias Económicas, donde había estudiado en la UBA, de proyectos, y me sentía muy cómodo en este proceso de mentorear y de ayudar a otros proyectos a ver cómo se formulaban. Entonces se empezó a bajar en la cabeza esta idea de la ciencia, esta idea de el mentoreo, la creación de empresas o participar de muchas empresas al mismo tiempo, y también de la parte financiera, ¿no? O sea, justo me metí en ese proceso de empezar a pensar otras cosas en una maestría de finanzas, hice un máster en finanzas en San Andrés, ya con la idea del venture capital en la cabeza. Con mi empresa que estábamos, yo quería ir hacia ese camino, entonces me había metido a estudiar y a entender el venture capital, que al final no fuimos por esa opción. Y hice una maestría en finanzas para profundizar, que me acuerdo que el director de la maestría me dijo, pero tenés que hacer un MBA y no una maestría en finanzas, te vas a comer procesos estocásticos para Venture Capital y vamos a ver nada de Venture Capital, porque casi no está ni en el programa. Pero yo le decía, no, quiero justamente ese challenge más profundo, más técnico. No quería ser tan generalista, a lo mejor. Total, quería algo más técnico y mi formación había sido casi autodidacta, más allá de mi formación de universidad. Y en ese camino de querer ser un VC, digamos, de venir a esta industria y lo que te imaginabas que iba a ser, y hoy que estás como un full-time fund manager, ¿qué diferencia es la realidad con lo que pensabas que era? Si es mejor, si te desilusionó, si es distinto o era justamente como te lo imaginabas. No sé si me creé mucha idea de qué es lo que iba a hacer, digamos, ¿no? Como que tampoco la idea original mía era ser un VC, digamos, ¿no? Como que yo partí más del problema, cómo hacemos para crear empresas científicas o cómo hacemos para fomentar la creación de empresas científicas, y
a partir de ahí, entendiendo el venture capital debe ser la mejor solución para hacer esto, y medio diciendo, bueno, entiendo que el venture capital debe ser la solución. Sí, sí, sí. Esto es una forma de llegar a ese objetivo, digamos. De llegar a ese objetivo, entonces eso se fue construyendo sobre la marcha y la verdad que en el proceso, o sea, pasa algo que no me había pasado nunca en mi vida y que inclusive hasta medio criticaba a veces cuando escuchaba esto, que decían, no, esto superó mis expectativas. Eh, y la verdad que la realidad, a cómo lo vivo hoy, cómo veo el ecosistema, cómo veo las diferentes alternativas, cómo veo todo el desafío que tiene inclusive el Venture Capital de transformarse, de reinventarse, que va a tener que repensarse, reinventarse de acá, sobre todo en este contexto, mucho más hacia el futuro, digamos, como que el Venture Capital le cuesta mucho innovar, como que está todo el tiempo en un mundo de innovación, pero son estructuras muy conservadoras, muy estructuradas, donde es todo muy compliance de qué es lo que debería ser, y necesita una disrupción y empezar a pensar nuevos modelos para crecer mucho más, porque tiene potencial para crecer mucho más. Entonces, meterme en esa conversación, que había sido como un espectador de esa conversación, y de repente sentir que soy parte de esa conversación, la verdad que la primera sensación es, bueno, es esto, superó mis expectativas. No, y es increíble cómo en este corto tiempo, en estos 3 años, lo que han hecho y lo que han construido, increíble, de lo cual ahora vamos a hablar, pero antes de ir a Gridex y antes de ir a por qué un Company Builder y lo que están haciendo ahora y cómo son los programas, primero, ¿cómo te encontraste con el mundo científico respecto a lo que venías haciendo como emprendedor y en el mundo tecnológico? ¿Cómo te encontraste con el mundo científico y te metiste tan de lleno o tan profundamente en eso? Bueno, como te contaba, a mí me atraía mucho el mundo científico. Yo antes de fundar formalmente o iniciar formalmente hace 3 años Gridex, como me tomé un proceso de 3 años para meterme, digamos, yo era nuevo en el Venture Capital, era nuevo en el sistema científico, y cuando salí de mi empresa anterior, dije, me tengo que tomar 3 años de mi vida para entender esto y para estas tres puntas que veía, que era la ciencia, el venture capital y la creación de empresas, ver si se puede crear algo. Entonces, el primer año estudié un montón de cuestiones relacionadas con políticas públicas, relacionadas con la ciencia, con el emprendedorismo, con la innovación. Viajé y vi diferentes modelos en el mundo, entendí lo que era la transferencia tecnológica, me metí en un montón de conversaciones y empecé a hablar con un montón de gente en este mundo, no por ahí todavía con los científicos directos, sino en este mundo que es la interfaz entre el mundo productivo y los científicos, que es el mundo de la transferencia tecnológica o las oficinas de vinculación tecnológica. Y ese fue mi primer parada, ¿no? Con eso empecé a entender que había que hacer este modelo de company builder, que había que crear estas empresas. No fue una visión que no, esto hay que hacerlo así, sino que fue más de vuelta una necesidad, digamos, necesitamos crear estas empresas porque si no, no hay empresas en las que invertir. Y después yo pensé que con ese modelo iba a poder salir a buscar fondos y me dijeron tipo, no, tenés que tener un track record. Y ahí recién, segundo año, empecé una gira que fue alucinante, porque si bien había hablado con algunos científicos, pero recorrí el país tocando el timbre, diciendo, hola, sí, soy un pibe que tiene esta idea y que no tengo fondos, o sea, no tengo track record de nada de esto, pero creo que hay una oportunidad. Y les quiero primero contar que el capital no es el demonio, que es lo primero que el científico a priori, como que la primera idea que puede tener el mundo científico, ¿no? Hay como una reacción al capital y al capitalismo y a lo que significa el capital y a lo que piensa que significa el mundo científico del capital, ¿no? Entonces ahí lo primero fue cambiar la palabra profit por impacto, ¿no? Ujú. Y empezar a explicarlo de esa manera. De decir, el profit en una compañía, por lo menos en las compañías que nosotros queremos crear, es una herramienta, no es el fin en sí mismo.
lo que nosotros queremos crear es mayor impacto a través del conocimiento que ustedes tienen, digamos, ¿no? Y creemos que la mejor forma de crear ese impacto es a través de este vehículo que hemos denominado empresa y que entendemos que es el mejor vehículo para hacer esa transformación. Y un poco en ese approach se empezaban a abrir un poquito más las puertas y no era el capitalista que venía a querer absorber el conocimiento y sacarle el máximo provecho y solamente hacer eso y no construir algo junto con los científicos. Entonces ahí como que creo que se empezaron a abrir las puertas, ahí recorrí un montón de centros de investigación y hice mi primer mapeo de 100 y pico de proyectos, ¿no? Y con algunos de esos empecé a trabajar particularmente, uno de esos fue STAM, y en el 2016 empecé a hablar ahí recién con los inversores para empezar a armar el primer fondo, pero ya con una conversación con los científicos y ya con un recorrido con los científicos y ya con una estrategia que había dado resultado, porque siempre mirando de reojo y de forma paulatina, pero empezaban a abrir la puerta a los científicos, que era lo fundamental, digamos, ¿no? Entonces, Seguro. de alguna manera funcionó. Y contanos, para quien escuche este podcast en cualquier lado de Latinoamérica, describinos un poco el ecosistema científico argentino y por qué es relevante para la Argentina y por qué Argentina tiene una posición relevante en Latinoamérica, si es que la tiene, y por qué esos emprendedores pueden tener una buena proyección incluso fuera de Argentina. ¿Cómo describirías vos el ecosistema científico? Bueno, primero en términos de números, ¿no? Argentina tiene hoy 50.000 investigadores, más o menos, que eso te da una tasa de investigador por millón de habitantes muy superior al resto, a la tasa de investigador por millón de habitantes del resto de Latinoamérica. Eso es más o menos 1.200 investigadores por millón de habitantes. Brasil tiene 800, ¿no? Chile está creciendo, pero tiene 500, ¿no? Y de ahí para abajo todo el resto de Latinoamérica. Entonces, en términos de masa crítica y densidad de investigadores, es como que tenemos un liderazgo. Sí. Segundo, Argentina tiene una tradición científica, sobre todo relacionado a las ciencias duras y sobre todo a las ciencias de la vida, digamos, ¿no? Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencias. Si bien pasó hace un montón, pero no hay muchos países en el mundo que tengan 3 premios Nobel, ¿no? O sea, Japón, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y ahí, listo, se acabó. Y hay que ver, ¿no? O sea, no tengo el número de cuántos tienen 3 premios Nobel en ciencia, ¿no? Y eso generó una tradición de excelencia, una tradición de ser líderes en la región, que yo todavía creo que están los rastros de eso, y eso pone la vara muy alta. Después hay un montón de investigadores argentinos que van al exterior y son súper reconocidos, y la gran mayoría de esos 50.000 investigadores han tenido un tipo de contacto con el exterior, con un postdoctorado o durante su doctorado o durante su tesis doctoral han hecho intercambios. Entonces tenés una formación que es tremenda. El 70% de esos investigadores está relacionado a las ciencias duras, digamos, ¿no? Entonces, imagínate, tenés 35.000 científicos y científicas súper capacitados a nivel mundial, que escriben papers que tienen que competir a nivel mundial, porque si no sus carreras científicas no prosperan. Entonces se van especializando cada vez más para poder competir en un segmento más chico y más específico. Entonces son súper competitivos en sus materias. Entonces tenemos 35.000 personas altamente calificadas en una materia, ciencias duras, y la mayoría de esos son ciencias de la vida, que no lo tenemos en ninguna otra materia en la Argentina. Y más o menos esos números, con las densidades de cada país, se repiten en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, la potencia que hay ahí es gigantesca, digamos. Seguro, el potencial. Es un deal flow que cualquier VC le gustaría tener. Ahora, en ese universo de científicos que tenés en Argentina, una de las tareas de ustedes es
unir a científicos con emprendedores y hacer que esos mismos científicos se conviertan en emprendedores y emprendan una compañía. ¿Cómo encontraste el ecosistema científico en función, vos recién lo decías, primero tuviste que explicar que el capital no es el demonio, y cuánto había de vocación por emprender y cuánto, que es totalmente válido, hay un montón de científicos que quieren publicar, que les gusta investigar y que no tienen ni la vocación ni los skills para emprender, ni tienen ganas de desarrollarlo, y es válido que así sea, pero cuánto había de wannabe emprendedor y cuánto no. Bueno, y entonces el rol de ustedes uniendo el emprendedorismo con los científicos. No, wannabe, emprendedor, nada, Nada. nada, porque en principio o sea, sigue siendo muy baja la tasa de wannabe emprendedor dentro de lo. Pasa es que todavía no tenemos modelos de rol suficientes para que se empiecen a tentar esos científicos, Claro. entendiendo que ser emprendedor es algo positivo, que los puede lanzar en la carrera científica aún, no es excluyente de la carrera científica ser emprendedor, digamos. Nosotros, muchos de nuestros startups están publicando papers constantemente, papers de calidad en journals internacionales, digamos, ¿no? También firmados por la empresa. Entonces, wannabe casi nada, pero sobre todo por un desconocimiento, no porque no haya una actitud emprendedora, sino porque no se entiende que ser emprendedor pueda ser compatible con esa carrera, con esa vocación científica, digamos, ¿no? Entonces, ¿Y cómo les resultó ese casamiento? Porque no es juntar el agua y el aceite, pero casi juntar a un sí, emprendedor no, con un científico. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la experiencia de usted, que ya tiene más de 20 compañías en el portfolio? durísimo. Fue durísimo y sigue siendo. Es todo un aprendizaje que vamos teniendo. Pero de vuelta, no fue una visión que tuvimos nosotros reveladora que había que unir este mundo de los emprendedores de negocios, sino que fue una necesidad. O sea, nosotros dijimos, tenemos que tenemos que crear empresas científicas. Bueno, lo mejor es Venture Capital por asunción de riesgo, etc. Bueno, dentro del Venture Capital tenemos que crear equipos fundadores, que es lo que le importa al Venture Capital. Bueno, si ponemos a los equipos fundadores exclusivamente con los científicos, esto no va a ocurrir. Entonces, si nosotros no resolvemos aprender cómo hacemos ese matching, no tenemos nada, porque realmente los proyectos que sean más exitosos van a ser los que tengan los mejores equipos. Si no complementamos estos dos mundos, no tenemos nada. Entonces lo tenemos que hacer más por necesidad que porque tengamos la visión. Totalmente. Y ponerlo en esos términos también te ayuda en la explicación a los científicos, porque es lo primero que le decimos a los científicos, y es lo que nos da a nosotros también autoridad para decirle, sé que es contraintuitivo que te presente un pibito de 23 años, Que 24 no años, conoces, que nunca viste que no antes. conoces, que no tiene experiencia, que por ahí emprendió, que tiene entusiasmo, tiene energía, pero nosotros por algún motivo que todavía no lo vas a entender, pero por ahí en unos años lo vas a entender, nos parece que es relevante para este momento, y al cual le vas a tener que dar el 50% de tu compañía. Es como que el esquema les explotás la cabeza. Es El como que esquema mental hay que cambiarlo por completo. hace 10 años que vengo con esto, y ahora de repente claro, pero Pero esto hay es que el crear una futuro, compañía acá, claro. esto es el futuro. Y los científicos te dicen, no, lo que pasa es que nosotros no sabemos vender, entonces necesitamos a alguien que venda. Y le digo, no, necesitas a alguien que haga todo, que construya la visión, que sea la imagen, que tenga la Claro. narrativa, que se ponga Sí, al vender frente. es una de las cosas que hace falta para esto, pero solo una, Total. y no alcanza absolutamente. Y entonces, bueno, yendo a la tarea de Gridex, contanos qué hace Gridex, cómo son los programas, digamos, cuál es el punta a punta de ustedes hasta tener a las compañías del portfolio que tienen ahora. Claro. Bueno, fue y va evolucionando, ¿no? Lo que vamos haciendo, porque realmente es un aprendizaje año a año. Este año yo creo que es el cuarto año, va a ser la cuarta camada de proyectos con las que estamos trabajando. Es el primer año que yo siento que tenemos el modelo ya como cerrado, que a partir de estar cerrado es la base para empezar a transformarlo de vuelta, ¿no? Y pensar otra iteración, pero como que lo hicimos bien completo en todas sus etapas. Esas etapas es primero una exploración, nosotros es la primera etapa que le llamamos Explore,
estamos constantemente indagando en el sistema científico proyectos que tengan el potencial científico y de las personas que lo llevan adelante de ser una empresa de impacto, de crecimiento exponencial y con un mercado mayor a los 2.000, 3.000 millones de dólares, ¿no? Que eso es bastante fácil de poder identificar, que a veces ni siquiera lo sabe el científico, pero por ahí ves 2, 3 cositas y decís, tipo, bueno, esto a ver, reemplaza tal cosa, sí, podría ser, aunque no tenga mercado, va a reemplazar y va a crear este mercado, entonces rápidamente podés, nosotros lo consideramos mapeado, digamos, ¿no? En ese proceso ya hoy tenemos mapeados más de 1.200 proyectos, ¿no? Que cumplen esa condición de tener algo relevante científicamente, tener un dueño, un científico que dice yo quiero contar esto, sin saber bien si quiere o no quiere emprender, y un problema relevante o un mercado relevante que pueda hacer. Con esas 3 cosas decimos, bueno, esto es un proyecto mapeable. Y eso es permanente, digamos, 365, estamos buscando proyectos, vamos a los laboratorios, participamos de concursos, nos llegan propuestas, estamos muy en contacto en estas oficinas de vinculación tecnológica, muy en contacto con CONICET, lo empezamos a hacer con algunos socios o aliados en Uruguay, en Chile, en Brasil, pensando en el próximo paso, que nos ayudan a esa minería, digamos, ¿no? Porque después tenés que tener la sensibilidad de cada uno de esos ecosistemas para poder entrar y hacer este proceso que lo fuimos haciendo muy de a poco en Argentina. En cada país también es paulatino, entonces necesitas esa contención local. Y en el mismo proceso de Explore buscamos estos emprendedores de negocios, que como te decía, este año fue el primer año que hicimos una convocatoria. Llegamos a preseleccionar 45 emprendedores de negocios y terminamos seleccionando en todo un proceso que armamos, donde vemos dimensiones de personalidad, de resiliencia, arrojo, de un montón de cuestiones relacionadas con el individuo, de sensibilidad respecto a qué perfil de socio va a tener. No es lo mismo tener un socio amigo que entiende el lenguaje, que entiende de lo que es un emprendimiento, que un socio científico que va a tener que lidiar con otras habilidades esa persona. Eso lo haces sobre esos 45, por ejemplo, que quedaron. Claro, exacto. Sobre esos 45 hacemos ese proceso de selección. Y ahí quedan X cantidad. Este año seleccionamos 15 sobre esos. Y sobre esos 15, ¿cómo sigue el programa? Y ahí, en el proceso Explore, también vamos haciendo un funnel y terminamos seleccionando 20 proyectos científicos de todo el país o la región. Este año tenemos... Por año. Por ahora, por año. Sí, por año. Sí, sí. Cada uno de este proceso entero que te voy a contar es un año. Estamos viendo para el próximo paso que sean 2 por año, ¿no? Modificando un montón de cosas, pero cuando termino de contar todo, te cuento los próximos pasos. Y entonces termina Explore y tenemos 20 proyectos científicos que tienen estas cualidades, pero reforzadas, porque de esos que están mapeados seleccionamos los que los consideramos que son los mejores, o sea, una persona que quiere llevarlo adelante, una tecnología relevante y un mercado o un problema grande que se tenga que resolver, y los 15 emprendedores de negocios. Algunos proyectos científicos, porque ya conocen esta necesidad nuestra o esta exigencia nuestra de que esto va a ser con matching de emprendedor de negocios o no va a ser, que al principio éramos más laxos, pero cada vez lo ponemos casi como una condición sine qua non, ya vienen con su equipo de emprendedor de negocio ya armado, digamos, ¿no? Entonces nos vamos encontrando con algunos equipos que ya están formados y eso para nosotros es buenísimo, ¿no? Porque nosotros decimos, hacemos esto por necesidad, pero si tuviéramos una fila de emprendimiento científico ya con equipos armados y todo, nos ahorramos un montón de pasos. Y a los 20 proyectos, algunos con emprendedores y otros no, y a los 15 emprendedores los metemos a todos en un programa que se llama Ignite, que dura 3 meses, y en el cual nosotros vamos a hacer un montón de cosas, cosas formativas para los científicos sobre todo, cosas de indagarlos a ver qué les está pasando respecto de qué piensan que significa hacer un emprendimiento o usar ciencia para generar impacto a través de una empresa. Y ahí hacemos un montón de actividades que son más, como te decía, formativas, algunas más inspiracionales y algunas más que son más de assessment, medio oculto nuestro, que les hacemos actividades, pero para observar ciertas cosas, ¿no? Bien. Y ahí, por ejemplo,
por ejemplo, para que te des una idea, porque ahí nos permitimos hacer cosas ahí originales y hay un tema que es difícil en el mundo científico, es proyectar futuros, ¿no? Y proyectar futuros sin la evidencia de que realmente puedes ir por ello. Entonces vos le decís, ¿esto a cuánto podés llegar? Y no sé, te vas a hacer un experimento. Bueno, pero a 1000, a 100 o a 1. No sé, te vas a hacer un experimento. Digo, bueno, entonces hay que permitirles que tengan una narrativa que por ahí no es verdadera, pero es verosímil, que no significa que sea falsa, eso es difícil. Entonces ahí hicimos, por ejemplo, un taller de ciencia ficción, en donde después de entender un poco las dinámicas de la ciencia ficción, les hicimos hacer a cada uno un capítulo de Black Mirror. Entonces, con su tecnología. Entonces, es un poco soltar la cuerda, decir, permítanse pensar futuros posibles con sus tecnologías y permitan hacer ese ejercicio sin que eso signifique un ejercicio científico de realmente tener el experimento para poder respaldarlo. Sí, porque un científico debe ser lo más realista del mundo y acá Claro, hay que volar, exacto. y es todo futuro. Y su carrera le exige que sea realista, porque si él no puede respaldar un paper con un experimento y con argumentos que sean contrastables, no va. Entonces acá es tipo, sí, contá tus sueños, contá lo que podría ser, y es durísimo. Y escúchame, Mati, ¿cómo es la parte de inversión? Digamos, siempre, digamos, hay una inversión por parte de ustedes, siempre hay una ronda, no siempre, puede venir después. Bien. ¿Cómo son las alianzas que ustedes tienen? Tienen una relación claramente muy buena con IndieBio en San Francisco, pero ¿cuál es el camino del fundraising de la startup desde que entran ustedes en adelante? Bien, nosotros de ese proceso terminamos seleccionando 10, digamos, hay una competencia en ese proceso. Después de los 3 meses, seleccionamos 10 proyectos de esos 20. Con esos 10 no invertimos inmediatamente, porque a algunos todavía les falta algún armado de equipo, algún entendimiento mayor de cuál es su relación con la institución científica de la cual dependen, y algunos por ahí necesitan hacer alguna prueba inclusive científica más para que nosotros terminemos de entender. Entonces, desde junio que terminamos Ignite hasta noviembre, terminamos trabajando con cada uno en forma particular de esos 10 para que presenten una oferta de inversión a nuestro comité de inversión. Entonces, apenas termina Ignite, los 10 seleccionados lo que tienen es una promesa de que se van a sentar con nuestro comité de inversiones, en donde van a poder hacer una oferta de inversión de hasta $200.000, en donde nosotros podemos invertir o no. Entonces, pasamos ese proceso, ahí nosotros casi que estamos del lado de esos científicos. Entonces, jugamos este juego de que el comité de inversiones al final del día es el que los tiene que darle la última aprobación, y eso está bueno porque nos permite a nosotros seguir ayudándolos, pero tenemos un órgano externo que al final del día es el que va a decidir si realmente todos hicimos bien el trabajo, digamos, ¿no? Entonces ahí, de junio a fin de año, vamos presentando al comité, y en esa reunión se decide por sí o por no la inversión. Las inversiones. Uh-huh. Claro. Y ahí, si se decide por sí, la mayoría de los proyectos no están incorporados. Ahí empezamos la incorporación, según lo que sea, si es en Argentina o es afuera, lo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo hay hasta un Demo Day? ¿Cuánto pasa entre ese comité de inversión y que vos decidís tu inversión y un Demo Day que los startups se abren a recibir inversión de otros inversores? Y ahí podría ser que algunos, no es fijo para todos, porque es lo que te decía, por ahí algunos necesitan un poquito más de ayuda y otros no, pero es a partir de que nosotros invertimos, que pueden ser inmediatamente después de Ignite, o en 4 o 5 meses más adelante, ahí salgan al mundo, digamos, ¿no? Nosotros en años anteriores hicimos el Demo Day en el momento que seleccionamos los 10. Pero después nos dimos cuenta que era medio que no estaba tan bueno, porque de alguna manera exponíamos a los proyectos, todavía nosotros no habíamos ejercido la inversión, teníamos exclusividad para invertir, entonces era medio raro. Entonces ahora lo que hicimos fue, cerremos todas las inversiones y hagamos un Demo Day después con los que lleguemos a cerrar todo antes de fin de año. Entonces, pero igual, cada uno con el que invertimos, a partir del día después que invertimos, decimos, ahora su juego, digamos, ¿no? Tienen que ustedes lograrlo. Mati, ¿cómo es tu equipo, el equipo de Gridex?
¿cuál es tu equipo, tus socios, tu equipo interno y tu comité de inversión? Bueno, hoy nosotros estamos organizados somos 3 partners dentro de Gridex, que está Federico Marque y María Renner. María es científica y Fede y yo estamos más en la parte de negocios. Tenemos una persona más que está con María, que es Romina Casadeval, que es científica, y nosotros 4 somos como el equipo operativo, digamos, ¿no? O sea, entre nosotros 4 hacemos todas estas etapas de Explore, de Ignite y de la parte de inversión que llamamos Grow. Y después tenemos un back office con 2 personas que están en la parte de administración, Anto Cardinali y Eugenia Bauzá, y después tenemos una chica de comunicación que nos ayuda con las redes y con todo el tema de comunicación. Y tu advisory board es externo, decías, y Ah, hay sí, inversores. nosotros después tenemos un advisory board, ¿no? Que está ahí, digamos, no es operativo, pero está ahí para lo que necesitemos, que es Eric Thomas, que es una persona que venía del mundo de emprendedores, y hoy vive en Londres y trabaja en inversiones en Londres. Está Miguel Galucho, que es el ex IPF, que hoy es CEO de Vista, y está Graciela Sicha, como nuestros advisory boards, que es un contacto permanente y es un peloteo permanente con diferentes cosas, ¿no? Y después tenemos el comité de inversiones, que en esta primera etapa lo estructuramos con los primeros 4 inversores que entraron al fondo, que es un representante de Grupo Insud, un representante de los primeros 3 inversores de Vago y un representante de Gador. Y nosotros también estamos en ese comité de inversión. Contá un poco, para otros países puede ser algo normal, pero en Argentina no lo es. ¿Cómo es hacer fundraising en Argentina? ¿Cómo fue esa experiencia dura, me imagino? ¿Cómo No, fue? es durísimo. Es el closing, es como que muy duro. Creo que perdí. Yo tuve 2 closings porque hicimos un primer fondo muy chiquito de prueba con estos primeros inversores, y después ampliamos el fondo, donde ahí como que finalmente pusimos la estructura para empezar a armar esto. Bien, y fueron muy duros todo el proceso de cierre. Si bien la verdad eh, que el proceso de acompañamiento de los inversores y de confianza y de facilitarnos las cosas fue espectacular. La verdad que de parte de quienes están decidiendo la inversión, que en la gran mayoría de los casos que son nuestros inversores son o personas o los dueños de las empresas de forma directa, la predisposición y la actitud para que las cosas salgan adelante siempre fue y es espectacular, y el nivel de confianza que nos han tenido para que nosotros podamos gestionar todo esto de forma muy independiente, la verdad que es espectacular, ¿no? Y creyéndonos que había que hacer un montón de cosas que les parecían rarísimas de lo que hacíamos, y creyendo en un montón de proyectos que les parecían rarísimos, proyectos que no entendían bien qué eran, pero veían que había algo y confiaban en el proceso que nosotros habíamos puesto, ¿no? ¿Cuánto hay de filantropía o de querer apoyar a alguien que está haciendo algo por el ecosistema científico, y cuánto hay de entendimiento del venture capital y de convicción de una inversión? No, yo creo que todavía en la escala que estamos nosotros, pesa mucho más esta dimensión de querer hacer algo que está bueno y que realmente puede fomentar a la creación de empresas que no existen hoy en Argentina, que promueven el sistema científico, y que están montadas en la economía del conocimiento y que los acerca a este mundo de la innovación, que un asset que lo tienen en su deseable del portfolio de inversiones y que deciden entre la oferta inmediata que tengan y eligen a uno o a 2, porque ya saben que van a invertir en venture capital, pero solamente les falta con quién se van a casar, digamos, ¿no? Todavía no lo veo. Creo que ahí falta un proceso para que estemos en esa situación en donde los family offices o las personas que puedan
invertir y quieran diversificar su portfolio de inversiones, entiendan que el Venture Capital puede ser un porcentaje de esa diversificación, pero para nosotros es nuestro desafío, digamos, ¿no? Nosotros Totalmente. queremos que ellos hayan entrado con esta lógica más filantrópica, pero que se den vuelta un día y digan, esta fue mi mejor inversión de los últimos 6 años, 10 años, o sea, realmente, si comparo mis inversiones, ya no hubo mejor inversión que esta cuando vea el retorno. O sea, nosotros lo queremos hacer por la confianza de los inversores, pero aparte porque sabemos que en eso redunda el éxito futuro que podamos tener. Si nosotros no logramos eso, por ahí retornamos el capital, va bien y todos contentos y van a estar todos contentos con un portfolio de 30 compañías, pero no No lo van a volver a hacer. no lo van a volver a hacer y van a estar conformes y van a estar chochos y todos contentos, pero bueno, listo, ya está, ya lo hicimos. Exacto. Mati, a lo mejor te pongo en un aprieto porque, bueno, tenés más de ya 20 compañías en el portfolio, pero si hoy hay momentos y momentos también, entonces parándonos hoy, si hoy tenés que nombrar un par que sean las más hot o las que más quieras contar en el punto que encontramos hoy. A lo mejor hace un mes o dentro de 3 meses va cambiando Sí. la dinámica, como para que ninguna de las Mm. otras se ofenda, pero contá un par que quieras destacar. No, las otras lo saben porque hay una competencia sana, muy sana entre los startups, de decir, bueno, ¿quiénes son los que dieron el paso que todos queremos dar? Entonces, como que yo te digo que seguro que las 3 que voy a decir, si le pregunto al resto del portfolio, el resto del portfolio te dirían esas 3, digamos, ¿no? Pero por ahora, porque voy por eso yo también. Entonces, Claro. y ahí está claro, digamos, las empresas que han traccionado más y realmente demostraron un montón de cosas más de nuestro portfolio son Stamp, Bflow y Casper, ¿no? Son las 3 empresas que vemos que vienen con un ritmo de crecimiento, de validación de cosas, aún con mucho esfuerzo, ¿no? Y con todo el lastre de ser una empresa que va a Estados Unidos y tiene que pelearla en Silicon Valley con la competencia de las compañías americanas, con americanos que egresados de Stanford, MIT, Harvard. Y fondeadas por americanos también. Brevemente, ¿qué hace cada una de las 3? Bueno, Stamp está desarrollando una nueva generación de bioreactores. Los bioreactores es lo que permite en el mundo de la biotecnología crecer células. Y los bioreactores no tienen innovación en sus principios básicos tecnológicos de hace 100 años. Se mete en un tacho, se hace turbulencia, se mezcla esas células con los medios de cultivo y ahí tienen que crecer esas células en ese ambiente. Stam, en un proceso que fue encontrándose con limitaciones y soluciones, encontró una posibilidad en crear bioreactores que se llama de flujo laminar, que aumenta drásticamente la eficiencia, tanto que lo que hoy se hace en un tacho de 100.000 litros podría hacerse en un dispositivo del tamaño de una heladera, de menos de una heladera, de un coiner, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que tienen una ambición tecnológica que es tremenda, digamos, realmente si pueden hacer lo que están prometiendo hacer, y yo les tengo muchísima confianza, son un game changer en la industria biotecnológica, digamos, ¿no? Como que ellos inclusive son un first mover ahí porque ellos son la primera patente de un bioreactor de flujo laminar de escala industrial del mundo, es la patente que tienen ellos hoy pending de aprobación. Y realmente vienen resolviendo todos los desafíos que tuvieron, aún en esta desventaja de no tener esos currículums que a veces te pide Silicon Valley para invertir en lo que están todos de acuerdo que está bien invertir, y la verdad que es espectacular. Sí, yo hago un disclaimer
no sé si la elegiste por eso, pero estamos co-invertidos con nuestro fondo Draper Cygnus en STAM y coincido con esa visión de ese potencial y que la verdad que también si tuviera que nombrar a dos, a dos o tres del portfolio, claramente es uno de los casos. Bflow y Casper. Bflow Bflow era una de las que, bueno, están también, nos decían, pero esto es cualquiera. Bueno, pero les creemos, vamos a ver qué. Y Bflow también era rarísimo porque decíamos, no, vamos a poner abejas a polinizar cultivos. Bueno, pero eso lo hace todo el mundo. Bueno, pero te tiran las colmenas ahí, a nadie le importa. Entonces les vamos a poner conocimiento científico y tecnología a ese proceso de polinización. Cuando empezó Bflow a hacer su mapa de empatía, una de las cosas que hicieron fueron a la Facultad de Agronomía a ver qué pasaba con la polinización, o sea, la palabra polinización. Y no hay ninguna materia en la Facultad de Agronomía sobre polinización, cuando la polinización es fundamental en la ecología de un cultivo, ¿no? Pero no existe, no está en la cabeza de la agronomía. Y Bflow en su pitch, o en uno de sus pitch, ahora fue evolucionando, pero decía un argumento que era muy contundente, que dice, evolucionamos en la genética de las plantas, en los fertilizantes, en los pesticidas, en el riego, pero la polinización la dejamos de lado. O sea, no entendimos que la podíamos tratar como una tecnología. Y ellos la abordaron como una tecnología, y la verdad que son una empresa como súper pionera en eso, súper original. No es una tecnología disruptiva como la de Stan, pero es una propuesta muy original, o sea, es muy original respecto de su propuesta de negocio, ¿no? También era el modelo de ellos, era importante destacar que ellos mejoraban el rendimiento de los cultivos con esa intervención, y para reforzar eso fueron un modelo de revenue shares, que también era difícil, inclusive en Silicon Valley decían, no, nadie te va a querer hacer revenue share, y hoy ya están teniendo clientes que confiaron en ese modelo, y para ellos ese modelo es el mejor porque están logrando extra rendimientos en almendras, en arándanos, en frambuesas, en kiwis del 20-30%, y en algunos casos más, ¿no? Entonces, como que la verdad que es espectacular, y es una empresa donde está muy claro también el impacto, digamos, ¿no? Obviamente que están también, pero acá está es más visible el inmediato, el impacto, porque busca una nueva approach a la agricultura sustentable, es también un impacto social, porque hay muchos apicultores que en general tienen muchos problemas, y que les das una oportunidad más de negocios a esos apicultores. Y Casper, que ahora con COVID está más hot que nunca. Casper, tremendo, sí, como explotaron totalmente con el COVID. Casper es una empresa que desarrolla kits de diagnóstico con esta tecnología CRISPR. Y la tecnología CRISPR, que es una tecnología que está en la naturaleza, o sea, fue una tecnología identificada en bacterias, que usaban las bacterias esa tecnología para protegerse de virus, identificaban rápidamente la secuencia del virus y después lo podían atacar, y esa tecnología se empaquetizó, digamos, para que pueda ser utilizada para otras cosas. Nosotros empezamos a hablar con ellos y ellos trabajaban en CRISPR, pero para diabetes, digamos, para células pancreáticas que no producen insulina, entonces ellos las podían modificar con CRISPR y podían producir insulina, pero eso en nuestra tesis de inversión era muy largo, farma, mucha inversión, mucho tiempo que no nos daba. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿para dónde podemos ir? Y nos dijeron, bueno, miren, hay dos empresas, que una se llama Sherlock y otra Mammoth Bioscience, que hacen diagnóstico con CRISPR. Sherlock es una empresa derivada de Jennifer Doudna, y, Mammoth es derivada de Jennifer Doudna, de UC Berkeley, y Sherlock de Sang, de Broad Institute. Sang y Doudna son los dos referentes de CRISPR en el mundo, hicieron sus spin-offs de sus grupos científicos con estas compañías. Y dijeron, bueno, vamos ahí. Y empezaron, se metieron rápidamente, inmediatamente después de nuestra inversión, lo seleccionó IndieBio, casi sin proceso, ya había empezado el programa y entraron por la ventana.
fue un equipo tremendo, empezaron a hablar con Sherlock y con Mammoth, volvieron a Argentina, todo el proceso como a todas en Silicon Valley les costó mucho el proceso de fundraising por todo esto que te decía antes de las validaciones y de ser un extraño en Silicon Valley es duro. Y volvieron a Argentina, hicieron pruebas con dengue, les fue muy bien, y todo eso fue el año pasado, y de repente en enero surge el coronavirus, secuencia China el gen del coronavirus, y dice, a ver, si nosotros sintetizamos ese gen y le ponemos nuestra sonda, a ver qué pasa, prueban y les da bien. Empiezan a trabajar, publican un paper con eso, Mammoth publica su paper igual, Sherlock publica su paper igual, y bueno, escala, y bueno, ahí pudieron cerrar una ronda que les faltan algunos tickets para cerrar, pero están ahí ya en Estados Unidos. Se fueron en el medio de la pandemia un equipo de científicos a Estados Unidos a acelerar ese proceso de desarrollo del kit en Estados Unidos, y hay otro equipo acá, y hoy son realmente la tercera empresa que está hoy en el tapete, digamos, mencionada como las que están desarrollando kits de diagnóstico con CRISPR, ¿no? El otro día salieron en una entrevista en el New York Times, estaba Sherlock, Mammoth y Casper, digamos, y era una cosa fue increíble, digamos, ¿no? Porque era... Increíble, explosivo, y la verdad que se lo merecen por el laburo que le están poniendo. Claramente, muchas veces uno cuando habla como VC parece un cliché, pero claramente más allá de las industrias, los sectores donde están estas tres compañías, el equipo, en los tres casos, los emprendedores son emprendedores excepcionales, emprendedores y científicos en este caso, pero emprendedores excepcionales, que es el común denominador de las tres empresas, me parece a mí, y bueno, realmente les está yendo muy bien, y bueno, ojalá que lleguen las tres a buen puerto. Mati, buenísimo poder tomarnos un rato más largo de lo común para poder charlar de los temas y no hacerlo como siempre a las apuradas. Te voy liberando. Me gustaría terminar con algunas preguntas a lo mejor más personales o más vivenciales. Si tuvieras que nombrar en todo este proceso, desde que dijiste vamos a hacer esto que queremos hacer a través de VC y voy a crear mi propia fondo, mi propia company builder, ¿qué es lo mejor que te pasó en ese camino y cuál fue el momento más duro, o si el que lo hubo, y qué es lo peor que te pasó, si es que lo hubo, ¿no? No, lo mejor que me pasó fue descubrir descubrir profundamente este mundo científico, ¿no? Para mí que me abran la puerta y que nos dejen estar mirando es increíble, ¿no? La verdad que es una oportunidad personal que emociona mucho, digamos, ¿no? Y sobre todo como una oportunidad para ellos, ¿no? En general, el sistema científico, como te decía antes, como que tiene esta sensación de que los inversores son más una amenaza que una oportunidad, y poder haber empezado a tejer eso, y cuando tenemos las devoluciones y cuando empiezan estos científicos a contar cómo es su experiencia y vemos que esto se contagia, para mí es la satisfacción, o sea, más grande, y es permanente y se va ampliando, y estar medio ahí espiando, digamos, ¿no? Como que entender a estas personas que entienden cómo funciona la vida, entienden cómo funcionan la naturaleza, es alucinante. Y poder entender un poquitito, aprender, la verdad que a mí me cambió la perspectiva de un montón de cosas, de la vida en general, me cambió mucho, digamos, ¿no? Buenísimo. Cuando las empresas se forman, cuando esos equipos van y cuando pasan estas cosas, que de repente una empresa que la vimos nacer, la menciona el New York Times junto con las dos posibles premios Nobel de CRISPR que podría haber, como que decís, es increíble, digamos, ¿no? Tocás el cielo con las manos. Es tremendo, es espectacular. Sí.
Y después lo duro, la verdad que por suerte no nos pasó nada duro, así como un golpe así contundente todavía, pero la vida diaria es muy dura, digamos. Emprender en Argentina es muy difícil, tener una proyección es estable, concisa, en Argentina es muy difícil, es muy decepcionante, es como que todo el día tenés esas piedras en el camino que realmente son un lastre muy fuerte. Hace poco nos reíamos porque, no sé, creo que era una VC, publicaba todo un hilo de la sofisticación de hacer capital calls apalancados, con créditos especiales, y como que lo ponía como que era una super ingeniería de capital calls. Y o sea, Otro planeta. vos no sabés lo que es un capital call con 3 tipos de cambio, con una situación, con diferentes entendimientos de cada una de esas situaciones de los diferentes inversores, como que no tienen ni idea. Para nosotros es otro planeta ese. Hay una palabra muy de moda para los emprendedores que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia para vos? Y para mí es las ganas de ir por más, digamos, ¿no? Las ganas de sobreponerse, que en realidad como que cuando el proyecto está claro, es como que no hace tanta falta apelar a la palabra, digamos, ¿no? Como que una de las cosas que nosotros vimos, decíamos, ¿cómo vamos a pegar estos dos mundos científicos y de negocio, ¿no? Y la verdad que la mejor plasticola es el proyecto. Claro. O sea, cuando los que están ahí creen en ese proyecto, y ni siquiera, o sea, por ahí no saben que existe la palabra resiliencia, ¿no? Como que ahí, por ahí es más apropiada la interpretación de Taleb y el antifrágil, que en realidad es un organismo que se va fortaleciendo en ese proceso, más que tiene que tener una actitud resiliente para ir por eso. Entonces, son personajes que lo tienen adentro, y de repente tuvimos la suerte nosotros de ayudarlos a encontrar un proyecto que pone en práctica esa antifragilidad o esa resiliencia, pero es como que si elegimos bien a los emprendedores, no hay que No debería hacer falta. ni que apelar a que eso es necesario. Es como que, o sea, hay que hacer lo que haya que hacer. Y bueno, y ahí va a haber resiliencia seguro, ¿no? Bien. Bueno, Mati, buenísimo. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo. La verdad que espectacular todo lo que están haciendo. Yo creo que claramente desde Argentina y para la región, no para Argentina solamente, un jugador que va a ser relevante son ustedes. Salieron a comerse la cancha y cuando arrancaron a lo mejor algunos decíamos, todos cuando arrancamos salimos a comernos la cancha, se están comiendo la cancha, me pone muy contento que así sea porque realmente están generando startups world class de primer nivel, están teniendo un impacto en el ecosistema científico-tecnológico argentino inimaginable hace, no 10 años, hace 5 años nomás. Y así que bueno, gracias por compartir con nosotros todo lo que están haciendo. Y vamos por más, que los argentinos somos especialistas en crisis, así que esta pandemia no nos hace bajar los brazos. Total. Estamos ahí y seguimos muy entusiasmados y vemos esto como una gran oportunidad también para poner en valor todo lo que la ciencia puede significar para la humanidad, digamos. Buenísimo. Bueno, Mati, mil Bueno, gracias. Gracias por gracias a estar. ustedes.